Empecemos una madrugada de un día como hoy, pero hace 12 años, el país amaneció con la noticia de la muerte de Raúl Reyes en una operación muy controversial. El ejército y la policía colombianos, después de una inteligencia de 4 años, alcanzó a uno de los hombres más importantes del secretariado. Tal vez, en su época, la columna vertebral de las FARC. El llamado canciller murió en territorio ecuatoriano cuando lo alcanzó una bomba mientras dormía. La nena Arrázola desencriptó material inédito y así empezó el principio del fin. El reloj, fírmele el reloj. El anillo. Este es el momento exacto, preciso, en que unidades élites de la policía encuentran el cuerpo sin vida de Raúl Reyes, en un sitio conocido como Santa Rosa de Sucumbíos, en Ecuador, donde el guerrillero había montado un campamento que era algo así como la sede de las relaciones internacionales de este grupo ilegal. Era la 1:30 de la mañana de ese 1 de marzo de 2008, cuando fuerzas de la policía y del ejército, a bordo de aviones Tucano y de helicópteros Black Hawk, cayeron sobre la base de Raúl Reyes a punta de bombas y de rafagazos. Y ahí estaba Reyes con una camiseta blanca enrollada hacia arriba, unos calzoncillos manchados de sangre. En su mano izquierda, un reloj Rolex de oro. Aquí está la pistola, ¿yo? Aquí está la pistola. De repente se oye un intercambio de disparos que dura algunos segundos. ¡Acá hay gente adelante a la derecha! Los policías siguen avanzando y aparece una guerrillera herida con gestos de dolor. Ella es la primera que encontramos. Sí. Bueno, tranquila, China. Sí, ya, tranquilo, venga. Unos metros más adelante, donde estaba el cuerpo de Reyes, la cámara que llevan los uniformados en su casco empieza a registrar los primeros cadáveres de guerrilleros que murieron en el asalto en medio de matorrales. Algunos de ellos están sobre las tablas de madera donde dormían. Tiene tierra en la cara, está ensangrentado el cuerpo. Vestido de camuflado. Otra guerrillera estaba en ropa interior. Otro más aparece con la mano sobre la mejilla y con el fusil a un lado. Van apareciendo también los fusiles de asalto y las armas que tenían los guerrilleros y los computadores, CDs y memoria, que terminaron siendo el gran botín de este operativo, porque era como haber descubierto el ADN de la FARC. Acá tenemos CDs, información. Y que contenía tanta información que logró poner en aprietos a más de uno. No solo lo había dicho el GPS, sino también algunos guerrilleros de confianza de Reyes, que allí estaba el campamento y que no había lugar a ningún error. Tres horas más tarde ya empezaba el cielo a aclararse y los helicópteros llevan a los técnicos judiciales. Ya se ve la magnitud del ataque sobre el cuerpo de Reyes. Uno de sus ojos está cerrado, la camisa llena de sangre y su rostro lleno de heridas. Fue un operativo que duró 4 años, una planeación minuciosa, al detalle, por un equipo de inteligencia, de policía y de fuerzas élites del ejército en Nariño y Putumayo, donde empezó todo con un detalle que parece frívolo, sin ninguna importancia. Años antes también habíamos conocido toda la información de la odontóloga personal y podía decirte en qué dientes tenía calzas. Digamos, hasta ese nivel de detalle, porque años anteriores habíamos logrado acceder a una persona que lo atendió, que fue su odontólogo de cabecera. Y sin darse cuenta, esta mujer, la odontóloga, le iba entregando tanta información a este oficial de inteligencia que hasta llegaron a saber a qué hora se bañaba Raúl Reyes y con quién dormía. Sabíamos quién le hacía el café, fuimos conociendo quiénes dormían cerca de él, con quién compartía sus noches. Él en ese momento tenía una relación sentimental... Con Gloria. Con Gloria, exactamente. Digamos, Gloria era una mujer cercana a él, de mucha confianza. Este hombre no puede dar la cara por nada del mundo. Fue el oficial que más cerca estuvo de Raúl Reyes y es el mismo que logró convencer a guerrilleros de dar información a la policía, a veces a cambio de nada o de casi nada, como por ejemplo de un par de botas o de un plato de comida. La gente se cansa también de comer arroz y lentejas todos los días y una comida diferencial hace el cambio. Él
mismo viajaba a Ecuador a comprar unas botas que estaban de moda en ese momento. Los zapatos de moda, y que yo aún conservo uno, son las botas ecuatorianas, digamos. Estas botas eran en lluvia y casi todos los guerrilleros utilizaban de este tipo de botas. Y así, a punta de regalos, los guerrilleros iban contando más de la cuenta. Pero todavía faltaba más información para llegar a Reyes, un nombre que le inventaron en la FARC, pero que en realidad se llamaba Luis Edgar Devia Silva y que había nacido el 30 de septiembre de 1948 en La Plata, un pueblo en el Huila. La inteligencia policial tomó la decisión de ir más allá y fue cuando se volcaron a comprar fincas en Putumayo para armar un círculo sobre los campamentos de Raúl Reyes y establecer, sin que nadie se diera cuenta, bases de operaciones ocultas. Tenían la certeza absoluta que el hombre del computador de la FARC iba a caer. Teníamos que tener lugares donde estar, donde controlar las orillas de los ríos, donde ver, ser muy observadores, de determinar movimientos particulares. Digamos, y eso nos permitió a nosotros ir teniendo algunos terrenos. ¿Cuántos predios alcanzaron a estar? ¿En cuántas fincas alcanzaron a estar? Alrededor de, digamos, depende de dónde se movía, digamos, 5 o 6. Reyes era un tipo bajito, gordito, de gafas gruesas, que siempre andaba con un montón de papeles debajo del brazo y con contactos en casi todo el mundo. Por eso su ubicación era tan urgente. Tener sus datos era como tener los secretos de la FARC. Fueron muchos los intentos y las operaciones. Reitero, es que era un proceso continuo de recolección de información en varias partes del país. Tuvimos colaboración de gobiernos de Centroamérica y de policías de Centroamérica, de organizaciones de inteligencia de Sudamérica, de Europa, que nos ayudaron muchísimo precisamente en la ubicación y en comprender cómo funcionaba el aparato internacional de las FARC. ¿Qué magnitud tenía ese aparato, general? Un aparato clandestino. No podemos decir que grande. Era un aparato clandestino de un grupo en ese momento, al margen de la ley. Por eso no podían dejar escapar ningún detalle, por insignificante que pudiera ser. Te cuento una anécdota especial. Una persona que iba caminando en una calle en un pueblo del Putumayo y lo identificamos porque llevaba una bolsa del Éxito. Y en esa época el Éxito no tenía la cobertura que tenía ahora. O sea, tendría que venir de una ciudad capital y ahí fue un objetivo que controlamos. Y luego lo acompañamos, digamos, en seguimiento y en control hasta las riberas del río Putumayo y esto nos puede llevar a conocer quién recogía a esta persona y luego tuvimos que adelantar un trabajo especial para establecer hasta dónde pudo haber llegado. Y supieron que era un profesor universitario de Bogotá que hacía las veces de asesor ideológico de las FARC. Es decir, como un tablero de ajedrez, leyendo cada movimiento de las FARC. El general Jorge Vargas era el jefe de inteligencia de la policía en ese 2008 y junto con un equipo muy reducido descifraba cada dato que iba llegando. Ya sabía que Reyes, arropado por la clandestinidad que da la selva, recibía a profesores universitarios del continente, a compradores de drogas y de armas, a políticos de medio y bajo rango, a ONGs y a partidos de izquierda de todo el mundo. Tenía las relaciones a nivel internacional, es decir, en el extranjero de la organización, con algunas organizaciones en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. No era cualquier pintado en la pared. Le decían el canciller de la FARC y él estaba convencido del cargo. Y se comportaba como todo un ministro de Relaciones Exteriores, o al menos lo intentaba. Si no lo puede, no lo deja. Hablaba pausado y rara vez subía la voz. Sus modales eran delicados y cuando saludaba, hacía una leve inclinación de la cabeza. Se le notaba a leguas que en su agenda tenía prioridad lo que pasaba por fuera, aunque estaba al tanto del día a día de la FARC. Entró a la FARC por los años 70 y dirigió el Frente Tercero. Hizo algunos cursos en lo que fue la Unión Soviética y por eso hablaba algo de ruso y su afición al vodka. Era de la absoluta confianza de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, y fue uno de los negociadores en las conversaciones del Caguán. Sus 4 hijos mayores viven entre La Habana y Europa. Todos son profesionales. Y viajaba con alguna frecuencia a Ecuador, Costa Rica, Cuba y Europa. Mantener el relacionamiento de las FARC en ese momento con, lo reitero de nuevo, con algunas organizaciones del nivel internacional
que querían tener comunicación con las FARC. Él era exclusivo de eso, porque se ha hablado también de Granda, de Calarcá, de Andrés París. Es que él era el jefe. De todos Él era el estos. jefe de todas estas personas. Y a él le reportaban. A él le reportaban. Nos reunimos con los de Chile porque vi en los correos que salió Chile, que salió España, que salió Suiza, que salió mucha Correcto. gente. Él era el coordinador de la comisión y jefe de la comisión, y estas personas le reportaban a Raúl Reyes y él reportaba al Estado Mayor Central y al Secretariado. Le reportaban todo y eso lo escribía luego en sus computadores con pelos y señales. Se sentía a salvo en esa microrepública en la que vivía en Ecuador y en la que además se movía a sus anchas. Empezamos a entrar a esas áreas, a esas zonas donde creíamos que los únicos dueños eran las FARC. El acceso era casi imposible porque a él lo cuidaba todo el Frente 48. Además, una guardia que escogía el secretariado y 12 personas de su confianza y una especie de Sanedrín de 5 guerrilleros a quienes les consultaba todo, y uno de ellos iba con datos a la policía. La información era exacta. Algunas veces los agentes de inteligencia la sacaban de los teléfonos satelitales que usaba Reyes, de los computadores que mandaba a reparar y que eran interceptados por la fuerza pública. Y casi siempre por agentes que se hicieron pasar por guerrilleros o por proveedores de la FARC. Y Raúl Reyes jamás sospechó que estaba durmiendo con el enemigo. ¿Cómo logra un muchacho de la fuerza pública, pues de ustedes, caracterizarse de tal manera que no logre ser detectado por estos tipos que eran supremamente prevenidos? Y Precisamente dentro de las labores de policía judicial, de inteligencia, labores coordinadas de agente encubierto con la Fiscalía General de la Nación. ellos no sabían que al lado podían tener un muchacho de la policía, ellos no tenían ni idea de No eso. tenían ni idea. Esto fue una operación de un alto profesionalismo. No solo descubrieron esas redes sofisticadas, sino datos tan mínimos como saber qué trago tomaba. Y algo particular y seguíamos, digamos, ver una botella en el sur del país de un vodka especial, digamos, llama la atención cuando todo el mundo toma cerveza. Esas particularidades, esas cosas tan chiquitas que casi ni se notaban en esta selva densa y húmeda, fue lo que llevaron a que ese 1 de marzo de 2008, aviones tucanos y helicópteros artillados se tomaran por asalto el campamento madre de Raúl Reyes. El 1 de marzo, ya con el cielo menos oscuro, apareció la magnitud de la Operación Fénix. Un guerrillero muerto aparece con un pantalón camuflado, las botas puestas y una camiseta de manga corta. A pocos pasos otro guerrillero en calzoncillos negros y una camiseta negra. Un cadáver irreconocible más adelante y vestigios de lo que era el campamento. Camas de tabla, ropa regada por todos lados. 2 cadáveres más debajo de los árboles que cayeron después del bombardeo. Granadas, fusiles, ametralladoras y una bandera del Partido Comunista clandestino. Más cuerpos sin vida y la tierra removida. Días más tarde se fueron conociendo las fotos que tenían los computadores, como las fiestas del cumpleaños de Reyes, y hasta él mismo posando para la cámara y con Piedad Córdoba. Los abrazos con chilenos, argentinos, europeos, correos con venezolanos, suizos, ecuatorianos, planes de secuestro como el de Cecilia Cubas, la hija del expresidente paraguayo que luego apareció muerta en una casa en Asunción. Ahí nos encontramos con temas puntuales de secuestros cometidos a nivel internacional, en su momento, relacionados con el secuestro de la hija del expresidente de Paraguay, de Cecilia Cubas. El general Vargas logra resumir lo que a la larga significó este operativo, el inicio del derrumbe de la FARC. Un proceso de debilitamiento sistémico, alejarlos de esa visión que se van a tomar el poder. Se dan cuenta que no es así. La pérdida de confianza al interior de la misma organización porque no sabían y comienzan a desconfiar de todo mundo. Y al mes, a los pocos días, sucede lo del otro miembro del secretariado, de Ríos. De Ríos, de la mano, de la famosa mano. Donde otro guerrillero comete un acto bárbaro, pero comienzan a perder la confianza sobre la organización. No solo desconfianza, sino que la fuerza pública arreció contra la FARC en esos años, hasta el punto que un grupo buscó refugio en Venezuela, otro en Ecuador, y el resto andaba corriendo bases en Colombia. Eso hace que se dispersen y que unos se vayan para Venezuela y otros se queden por acá. Sí, comienzan a salir del país, a buscar protecciones y retaguardias fuera de la frontera,
Ese es un efecto que se da producto de las operaciones. Después de Reyes, el castillo de naipes de la FARC se vino a pique y con ello la ínfula de ser gobierno y darle vuelta a la democracia. Como ha pasado con otros guerrilleros muertos, el lugar en donde está enterrado Raúl Reyes es un misterio. Se sabe, eso sí, que un familiar reclamó el cuerpo y se lo llevó de medicina legal en Bogotá. De ahí le perdimos la pista. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.